Les saludo con la paz del Señor, el hermano Germán Ramón Silvestre, de acá de Pilar, Buenos Aires, República Argentina. Como tenía dicho en el video anterior, cuando el primer video, ¿no?, que iba a empezar a compartir la palabra del Señor con todo aquello, quizás congregante y no congregante también. Yo sé que la palabra del Señor va a llegar en todo lugar, porque la palabra del Señor es luz, nos alumbra y lumbrera nuestro camino. Y quiero compartir un versículo en Jeremías 33:3. Es un versículo muy poderoso que marcó mucho mi vida cuando lo leí. Y ahí entendí cuando yo clamaba quizá allá afuera, ¿no?, camino del Señor. Y cuando llegué a este versículo empecé a leer la Biblia. Cuando llegué a este versículo entendí, ¿no? Y voy a compartir la palabra del Señor. Dice así, en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén a la palabra del Señor. Es impresionante la palabra del Señor porque dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Cosas que solo Dios nos puede dar a través del Espíritu Santo, a conocer muchas cosas, hermanos. Y ahí entendí cuando clamé al Señor 1 año y 3 meses para venir a los pies del Señor. Cuando todas las mañanas, me acuerdo de mi trabajo, ahí clamaba al Señor, pedía a Dios que me saque de muchas cosas que no era de agrado de Él. Le daba la gracia por el trabajo, por el día a día, por la comida, por todo. Siempre dándole la gracia y pidiendo a Dios misericordia para venir a los pies de Él. Porque no quería venir a la iglesia para ver cómo estaba la iglesia, qué se escucha, cómo están, cómo viven. No, hermano. Cuando clamé al Señor, le pedí a Dios que me saque todo lo que no era agrado de Él, que yo quería ir a la iglesia, pero no quería ir a la iglesia a entrar y salir. Quería ir a la iglesia de verdad, y escuchar su palabra, servir a Dios de verdad. Pero por la misericordia de Dios, Dios escuchó mi clamor, y hoy estoy aquí, hermanos. Estoy sirviendo a Dios, y entendí, cuando llegué a este versículo, cuando dice: clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Grandes cosas y ocultas que tú no conoces, ¿no? Son cosas que solo Dios puede mostrar a través del Espíritu de Él. Cuando clamamos a Dios, cuando Dios nos entrega un don, hay un don que Dios nos da, que es el don de discernimiento. El don de discernimiento son las cosas que Dios nos muestra, las cosas ocultas que hay en una iglesia, fuera de la iglesia, sea donde sea, que solo Dios te puede mostrar. Es un don precioso, es un don poderoso que el enemigo ataca, que al enemigo no le gusta, porque es un don que Dios muestra cuando las cosas sale toda la luz. Es un don precioso. Yo recuerdo, hermanos, cuando fui a una iglesia por primera vez, el Espíritu Santo, del primer día que pisé la iglesia, el Espíritu Santo me mostró cómo estaba la iglesia. Nunca lo conté cómo estaba la iglesia, y todavía no lo voy a contar. Pero Dios fue confirmando a la trayectoria, a la vez que iba a la iglesia, al tiempito que iba, congregando, Dios me iba mostrando cosas grandes, ocultas. Dios me fue enseñando cómo es la obra de Él, cómo son las cosas, los misterios de Él. Y entendí que Dios me tenía dado un don de discernimiento, de discernir el espíritu, de discernir las cosas ocultas. Y agradezco a Dios por la misericordia, por el clamor que clamé a Él, y Él me oyó, mis hermanos. Dios es grande y poderoso. Dios me dio esa paz interior que nadie me lo daba, que nadie no lo podía comprar con plata, con auto, con nada. Solo Dios me dio esa paz interior gratuitamente. Y por la misericordia de Dios estoy aquí, mis hermanos. Tengo muchas cosas que contar a través de la palabra de Dios, muchos misterios, muchas obras que Dios hizo, porque tenemos, como congregante, tenemos que contar la obra que Dios hace en nuestra vida. Porque ¿qué es lo que dijo Jesús
cuando oró por ese endemoniado de Garadeno, ahí en Mateo, se encuentra en Mateo, en Lucas creo también, no me recuerdo bien, pero le dijo a esa persona cuando fue liberada de legiones de demonios que tenía en su cuerpo, y esa persona cuando fue liberada era feliz, y le quería seguir a Jesús en todo lado, le quería acompañar a Jesús a donde iba, y Jesús le dijo, no, andá y contar la obra que Dios hizo con vos. Imagínense, Jesús dijo, andá y contar lo que Dios hizo con vos, no lo que yo hice, es lo que Dios hizo con vos. Y yo me imagino, hermano, que esa persona se convirtió en evangelista, de evangelizar el Evangelio de Dios y contar la obra de Dios que Dios hizo con él. Fue impresionante, y eso la Biblia nos enseña a nosotros mismos, de contar la obra que Dios hace con nosotros, de contar la grandeza de Dios. Y así que agradezco a Dios primeramente que Dios me dio el entendimiento y me está dando la sabiduría que creo que nunca voy a terminar de aprender todo, y que me dio este espacio para compartir la palabra con muchas personas que están ahí del otro lado y que van a ver este video. Y doy gracias a Dios. Yo pensaba, hermano, el primer video ya tengo más o menos más de 300 visitas y están mirando. Yo digo, compartía con mi esposa, digo, cada persona está mirando ese testimonio y es una bendición para cada persona. Qué lindo, porque Dios creó todas las cosas en este mundo y Él creó todo esto para poder evangelizar, para contar la obra de Dios que Dios hace en nuestra vida. Así que le pido sus fieles oraciones y clame a Dios. Si está necesitando algo, está pasando por algún momento, clame a Dios y Dios va a responder. Todo hombre, toda mujer que se humilla en la presencia de Dios, que se arrodilla y ora a Dios, Dios le va a responder. Tarde, temprano, pero Dios le va a responder. Y quería también, yo la próxima video que suba, quiero compartir también en Génesis, el primer versículo, ¿no? Ahí habla de la creación de Dios. Y fue el primer versículo porque no sabía cómo leer cuando me compré la Biblia. No sabía dónde empezar, entonces dije, voy a empezar desde el principio. Y cuando empecé en el principio, ahí habla de la creación, como Dios creó la tierra, como Dios creó el mundo, el humano, todo. Y bueno, en la próxima video que suba voy a compartir esta palabra, cómo Dios me fue enseñando y fue revelando las cosas, ¿no? Fue impresionante todo cuando empecé a leer la Biblia, hermano. Así que Dios le esté bendiciendo, le ayude. Quizás usted es un congregante, que le ayude a proseguir hacia adelante. Quizás usted no es congregante, que le ayude también a llegar a una iglesia. Yo no le insisto que vayan a una iglesia, no le insisto. Solo usted clama a Dios y Dios le va a responder, y Dios a través del Espíritu Santo le va a dar el sentir de qué iglesia ir. Porque así fue conmigo, mis hermanos. Así que Dios le esté bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén.